estímulos va a producir ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, a veces también esas preguntas, ya cuando uno quiere ser netamente fisiológico, dice que en sí las células parietales no producen ácido clorhídrico, sino que ahí está la bomba de protones, esa es la famosa bomba de protones, que ante estímulos, que vamos a ver en la imagen de la siguiente pregunta, va a poder producir ácido clorhídrico, ¿no? Pero no es que su función en sí es producir, ¿no? Pero bueno, en general ustedes obviamente aprendan eso, ¿no? Porque, como les digo, a veces si ya sabemos cosas minuciosas, hasta podrían marcar mal una alternativa que te diga, pues células parietales producen ácido clorhídrico, y es así de sencillo, ¿no? Entonces, produce ácido clorhídrico porque está la bomba de protones y, como dijeron, produce el famoso factor intrínseco, ¿ya? Entonces, estas dos funciones son importantísimas, ¿no? El ácido clorhídrico, obviamente, acuérdense que es un ácido, ¿no? Que tiene un pH menor a 3, que es para, obviamente, emulsionar todo lo que es los alimentos. ¿Y el factor intrínseco para qué sirve? ¿Por qué es tan importante saber el factor intrínseco? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve? Muy bien, sirve de transporte para la vitamina B12. ¿Cuál es el otro nombre de la vitamina B12? Me imagino que les pongo yo deficiencia y su otro nombre y no saben qué es vitamina B12. ¿Cuál es el otro nombre de la vitamina B12? A ver quién me dice. Hidroxicobalamina. ¿Ya? Hidroxicobalamina. Y en la clase de intro les hablé un poco de anemia, pues, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente ese es un tema de la primera unidad. Igual lo podemos tocar en los banqueos, ¿no? Igual ahorita también lo voy a tocar, pero recuerden que es importante la vitamina B12 como la vitamina B9 para la producción de glóbulos rojos, sobre todo en la parte de ya el final, ¿no? De formar el tamaño. Entonces, acá comienzan las cosas importantes, la vitamina B12, ¿no? Lo transporta el factor intrínseco que se produce a nivel gástrico en las células parietales, ¿ya? ¿Y dónde se absorbe? Acuérdense, en el ilio, ¿ya? Y lo vamos a ver mañana ya en patología intestinal por sección. Dime, Carlos. O de casualidad se levanta la mano. Ya bueno. En el ilion ya deben saber que se absorbe la vitamina B12. Y eso lo vamos a ver mañana también. Ya, pero entonces ya entienden en qué patologías puede haber, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad de Crohn, ya, que es una patología que es a nivel ileocecal, una tuberculosis, una resección de ilion, ¿no? Por alguna patología, por un tumor, qué sé yo. Obviamente me puede llegar a generar anemia por déficit de vitamina B12, ¿ya? ¿Y ese qué tipo de anemia es? Una anemia megaloblástica, ¿ya? Acá les pongo para que no olviden nunca eso. La anemia, nosotros lo podemos diagnosticar clínicamente, pero lo que más deben recordar es por medio del volumen corpuscular medio, ¿ya? El volumen corpuscular medio, acuérdense que es de 80 a 100, ¿no? Yo les he dicho, si es menos de 80, esta es una anemia microcítica, ¿ya? ¿Qué debemos a pensar acá? Anemia ferropénica como la causa más frecuente, ¿no? La anemia ferropénica. ¿Y esto qué dato tiene que tener? Que los depósitos de ferritina estén disminuidos, porque acá no hay hierro, ¿no? Otra causa es la beta-talasemia, que es una anemia tipo hemolítica en sí, así que vamos a ver datos también de hemólisis, y que obviamente hay más tipo de hemoglobina beta, ¿no? Porque lo más frecuente es hemoglobina alfa. Luego también las enfermedades crónicas, ¿no? En sí por el hecho de que no se va a poder transportar bien el hierro, pero acá la diferencia es que los depósitos de ferritina están normales o elevados. Bueno, entonces la gran diferencia para diferenciarlo de una anemia ferropénica, aparte que yo digo que obviamente la anamnesis es importante, pues, ¿no? Porque la anemia por enfermedad crónica puede ser un paciente con cáncer, ¿no? Donde ya sospechamos eso. Y lo otro que les decía es la intoxicación por plomo, ¿no? Que acá vamos a ver en el frotis un punteado basófilo, ¿no? Y obviamente el antecedente de que ha estado en un lugar donde se puede haber infectado por eso, ¿no? Luego, si tenemos 80-100, les dije que es la normocítica, ¿no? Si es normocítica en contexto de anemia, hay que pensar o anemia hemolítica o anemia por pérdida sanguínea, ¿no? Hemorragias, ¿no? Algún tipo de sangrado que está generando, que simplemente disminuye los glóbulos rojos, pero no tiene nada que ver
con la formación, porque si es microcítica, esto es por alguna de estas alteraciones que está haciendo que no agrande el glóbulo rojo, ¿no? En cambio, la normo es simplemente por pérdida. Y cuando es mayor a 100, y ahí es donde les digo, cítica, la alcohol, solo que obviamente a pacientes que alcohólicos no está dentro del algoritmo diagnóstico con respecto al manejo, qué sé yo, tomarle pues esa pausa, o de suma importancia hacer esto de los volúmenes corpusculares, ¿no? O sea, si les sacan un hemograma, tal vez lo vean ahí, ¿ya? Pero clínicamente lo más importante que tienen que saber, que acá están las anemias megaloblásticas. Entonces, ¿qué son las anemias megaloblásticas? Anemias por déficit de vitamina B9, ácido fólico, o déficit de vitamina B2, cualquiera de las dos, que es la hidroxicobalamina, ¿ya? Es por eso que un paciente gastrectomizado podría llegar a tener anemia megaloblástica, porque si nosotros quitamos, y dependiendo de la gastrectomía también, porque hay gastrectomías parciales, gastrectomías totales, pero en tanto como en la parcial como en la total, nosotros vamos a quitar el antro, ¿ya? Entonces al quitar el antro, que es el lugar más frecuente de cáncer gástrico, recuerden, por eso siempre se quita el antro, ahí van a estar las células paritales, muchas veces, ¿no? O que producen ácido clorhídrico, y ahí también te vas a bajar esto del factor intrínseco, por eso puede generar anemia de tipo megaloblástica, ¿ya? Macrocítica. Ahora, otra cosa que genera la macrocitosis es la anemia perniciosa, ¿ya? Que muchos se confunden. Entonces, la anemia megaloblástica, ¿no? Y yo se los comento ahora también porque son preguntas de examen, ¿no? Para que entiendan. La anemia megaloblástica es por déficit de B9 y B12, ¿ya? La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Esa parte, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune porque se dan anticuerpos o contra las células parietales, ¿ya? O anticuerpos contra el factor intrínseco. Entonces, la anemia perniciosa es un tipo de anemia autoinmune que ya sea que bloquean las células parietales o bloquean el factor intrínseco, va a generar una anemia por déficit de B12, ¿ya? O sea, va a generar macrocitosis, pero no es una anemia megaloblástica. Algunos confunden que anemia megaloblástica ya es todo eso, no. Anemia megaloblástica es simplemente B9, B12 por otras causas, ¿ya? Como les digo, cualquier ya patología que lo asocien a ilion, ¿no? Que hay una alteración en el ilion, por ejemplo, también otro ejemplo les doy, y siempre les digo, el Diffilobotrum latum, es un parásito que van a ver en parasitología, si no están viendo ya ahorita tremátodes, y ahí van a ver el Diffilobotrum, ¿no? O sea, estos tremátodes, en donde él, su lugar, su hábitat, por eso siempre todos los parásitos tienen que saber forma infectante, hábitat bueno, manejo, ¿no? Lo más importante que tienen que saber de todos los parásitos. Y algunas excepciones como leishmania, malaria, diagnóstico sí es como que importante también, ¿no? Pero entonces, es plástica, o más anemia megaloblástica, pero ¿por qué será? Ya saben por qué. ¿Listo? Entonces, macrocitosis, y ya saben, eso importante con respecto a anemia, mira, ese resumen siempre es importante. Como les digo, clínicamente, por ejemplo, ¿saben por qué? Hablo de déficit de hierro, hay algo que se llama pica, que son las personas que comienzan a morder cabello, arena, ¿no? O sea, son otros datos para simplemente clínicamente, para ustedes no estar acá rato pidiendo laboratorio, ya podrían saber cuál es la causa, ¿no? Listo, entonces produce ácido clorhídrico entonces, y factor intrínseco, las células parietales, para transportar vitamina B2. Luego tenemos a las células simógenas o también llamadas principales, ¿no? Con estos nombres generalmente les ponen sus preguntas de examen. Célula parietal, célula principal, ¿no? Pero igual les pongo los dos nombres, por si acaso. Entonces, las células principales, ¿qué producen? El famoso pepsinógeno, ¿ya? Pero el pepsinógeno es inactivo. El pepsinógeno no tiene acción, ¿ya? El pepsinógeno se activa, ¿con quién? Con el ácido clorhídrico. O sea, se produce pepsinógeno por las células principales, se pepsinógeno principal, o bueno, podríamos juntar también con parital, ¿no? Pero ya, bueno, principal producen el pepsinógeno y por el ácido clorhídrico recién esto se transforma en pepsina, ¿ya? ¿Y la pepsina para qué es importante? Para la degradación de proteínas. Siempre deben saber que de las tres macromoléculas, o sea, carbohidratos, proteínas, lípidos,
siempre van a haber dos lugares en donde se producen enzimas para su degradación, ¿no? Y una de ellas siempre va a ser el páncreas, que lo vamos a ver mañana, ¿no? Porque el páncreas produce la milasa, ¿no? Que degrada carbohidratos, la lipasa, que degrada lípidos, y lo que es la tripsina, que degrada, que produce en el estómago. ¿Quién es el otro que produce para degradar lípidos? Los mismos adipocitos generan lipasas para también degradar. ¿Entiendes? Entonces siempre hay dos lugares o dos hidratos, dos zonas en donde se produce una enzima o algo para degradar carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Y ya saben que el páncreas obviamente tiene uno de cada uno. Entonces eso es lo principal que deben saber, ¿no? Preguntas clásicas, que los van a preguntar siempre, ¿no? Células parietales, produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y las principales produce el pepsinógeno, que es inactivo, que una vez que viene el ácido, lo transforma en pepsina, que ahí ya es proteínas. ¿Listo? Luego también tenemos las células enteroendocrinas, ¿ya? Esas células enteroendocrinas se llaman APUT, ¿ya? Ya la histamina es importante, ¿ya? El lugar de tumor carcinoide es el ilion, ¿ya? Pero por si acaso también sepan que acá puede haber un tipo de tumor carcinoide. Entonces, todas esas son las glándulas oxínticas o gástricas, las glándulas. Otra cosa es célula oxíntica, que es la célula parietal, ¿ya? Y luego tenemos otras glándulas, ¿no? Que son las glándulas pilóricas, que como su nombre lo dice, va a estar más que todo a nivel del píloro, ¿no? Por donde está el píloro. Obviamente ya o sea, una anatomía básica nomás tienen que saber, ¿no? La parte de arriba, acuérdense que es el cardias, ¿no? La parte que le sigue es el fondo, luego el cuerpo, el antro, ¿no? Que es ya la parte final, y de ahí viene el píloro, ¿no? Es una parte, o sea, así nomás no hay otros datos anatómicos más que deban saber como el tamaño, no, la verdad no. Entonces simplemente como que una estructura básica del estómago, como para entender la referencia cuando digo cuerpo, antro, ¿no? Entonces, las glándulas pilóricas, su principal función va a ser secretar moco, ¿no? Porque obviamente ya se generado el ácido, ya se ha generado todo. Entonces, lo último es secretar moco para poder neutralizar ese pH, ¿ya? Y acá también vamos a ver que a nivel del antro, ¿ya? Y eso es muy importante, o sea, a nivel del antro se encuentran las famosas células G, ¿ya? Hemos hablado un poquito de lo que es hormonas gastrointestinales, ¿ya? Por ejemplo, me olvidé de decirles cuando hablamos un poco de vía biliar, pero igual lo vamos a comentar mañana en la patología de páncreas, porque también vamos a hablar un poquito de vía biliar. Pero ¿cómo se llama la hormona que genera la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Que eso siempre, siempre, siempre le van a preguntar en cirugía. Porque obviamente esa hormona genera ese estímulo y ahí se genera el cólico biliar, pues, ¿no? ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Alguien sabe? La hormona que contrae la vesícula biliar. Comienza con C. He sido pregunta de pro. Debo dejar para la clase de mañana. ¿Alguien sabe? Saben saber, es la colicistoquinina, ya la CCK. Eso es producido por la célula I, ya la célula I. Entonces la colecistoquinina genera contracción de la vesícula biliar y eso siempre les van a preguntar porque obviamente es la fisiopatología de, por ejemplo, una colecistitis aguda, ¿no? Lo normal es que estimule cuando hay grasas, ¿no? Pero cuando hay una inflamación ya de la vesícula, cálculos, ¿no? Generalmente que la causa más frecuente de colecistitis son cálculos en la vesícula. Esa hormona obviamente estimula la contracción y como hay una piedra que está atascada, genera más inflamación, inflamación y eso duele bastante. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden eso. Entonces, la célula G, en cambio, en el antro, produce la famosa gastrina, ¿no? Y la gastrina es otro, que vamos a ver también, que genera obviamente el estímulo para producir ácido clorhídrico, ¿no? Es más, es la hormona más potente para producir ácido clorhídrico. Entonces, miren acá, por eso les digo, a nivel del antro,
se produce la gastrina por la célula G para ácido clorhídrico, es importantísimo, porque acá ya entendemos la diferencia, una gran diferencia entre las úlceras gástricas y las úlceras duodenales, ¿ya? Porque las úlceras duodenales generalmente, bueno, su nombre lo dice, son a nivel del duodeno. Pero ¿por qué se da, o sea, por qué justo ahí nomás a nivel del duodeno? Acá les voy a poner esta imagen solo referencial, para que se entienda por qué les digo por qué es tan importante esto. Y acá, ¿no? Como les digo, o sea, importante tienen que saber simplemente que eso es el cardias, todo esto es el fondo, ¿no? De ahí todo esto es el cuerpo, y acá está el antro, ¿no? El antro, y acá ya comienza la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, ¿no? Donde desembocan tanto conducto biliar como conducto pancreático que hablábamos, ¿no? Pero entonces lo importante es que como acá, ¿no? En el antro es que se produce esta gastrina, ¿no? La hipersecreción, o sea, imagínense que se crea mucho ácido acá. ¿A dónde va a ir? Pues no va a regresar al cuerpo, ¿no? Este ácido va a caer al duodeno. Y por eso se generan las úlceras duodenales. Entonces, las úlceras duodenales, y ya lo vamos a ver, están relacionadas a una hipersecreción ácida, ¿ya? Aumento, y todo lo que tenga, todo lo que esté cerca ahí, cualquier tipo de úlcera que esté cerca ahí, fisiopatológicamente van a ser por un aumento de producción de ácido clorhídrico. Entonces nosotros tenemos que diferenciar bien cuándo es una úlcera por hipersecreción y cuándo hay una úlcera en donde se produce aclorhídria o hipoclorhídria, o sea, lo contrario, que hay menos producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Por eso se los digo. Entonces en el antro se produce la gastrina que produce el ácido clorhídrico, ¿listo? Entonces, acá las preguntas dicen, ¿no? Las glándulas oxínticas, glándulas, ¿no? Son encargadas de producir pepsinógenos, sí, ¿no? O sea, las glándulas son todas estas que hemos mencionado, ¿no? Entonces, dentro de eso están las células principales ocimógenas, que les dije que son las que producen el pepsinógeno específicamente, ¿ya? La acetilcolina utiliza como segundo mensajero el AMP cíclico. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente, ¿ya? Porque me parece mejor la otra imagen, pero eso está mal. ¿Ya? La acetilcolina produce ácido clorhídrico, pero su segundo mensajero va a ser el calcio, ¿ya? Tanto la acetilcolina como la gastrina, o sea, ¿cuáles son? Ahí, bueno, acá podemos hablar, ¿no? ¿Cuáles son las tres sustancias que generan la producción de ácido clorhídrico? Acetilcolina, gastrina e histamina, ¿ya? Son las tres dianas para generar ácido clorhídrico, que les dije que la gastrina era la más potente, ¿no? Entonces, tanto la acetilcolina como la gastrina utilizan como segundo mensajero, ¿ya? Al calcio, ¿ya? En cambio, la histamina, su segundo mensajero es el AMP cíclico, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, pero esa era incorrecta. La siguiente dice, la fase gástrica ocupa el mayor porcentaje de la fase de secreción. Ah, ya. ¿Cuáles son las fases? Sencillo, ¿no? Cuando vemos fases de secreción de ácido clorhídrico, tenemos tres fases. Primero tenemos la fase cefálica, que es el 30%, ¿no? ¿Qué es la fase cefálica? La parte, obviamente, nerviosa, ¿no? O sea, que tú huelas, que hay algún tipo de estímulo tanto olfatorio como visual, que es cuando ya comienza a producirse secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Como dicen, me ha comenzado a crujir el estómago cuando ven algo, es porque ya se comienza a producir ácido clorhídrico ahí, porque ahí ya comienza a haber estimulación vagal, ¿ya? O sea, la fase cefálica predominantemente es por medio del vago. Luego ya viene la fase gástrica, que ese es el 60%, ¿no? ¿Qué es la fase gástrica? Ya donde viene, como les dije, la acetilcolina, la histamina y la gastrina para producir ácido clorhídrico, ¿no? ¿En dónde? En la célula parietal. Y finalmente, ya la última fase es, como así decirlo, la fase inhibitoria, ¿ya? Porque es la fase intestinal. ¿Ya? Entonces la fase intestinal, que es el 10% que queda, es una fase inhibitoria. O sea, una vez que ya se produció ácido, se comienzan a producir hormonas que bloqueen, ya que bloqueen a la célula parietal. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la secretina, ¿no? Otra hormona importante que deben saber, que, o sea, estas hormonas tienen bastantes funciones, ¿no? Pero la secretina, dentro de las funciones más importantes que deben saber, es que produce la secreción de bicarbonato por el páncreas. Entonces, la secretina es una hormona que se produce
para que el páncreas genere más bicarbonato y se pueda neutralizar ese pH ácido. Siempre tiene que saber eso. Entonces ya saben, gastrina, que es célula G, produce estimulación para que se haga ácido clorhídrico. Secretina, que es célula S, estimulación al páncreas para que genere bicarbonato y se neutralice el pH con el ácido gástrico. Colecistoquinina, que es la célula I, no se van a confundir con célula C, eso me preguntaron, por ejemplo, a mí en mi EPRO, hasta ahora recuerdo, célula I, colecistoquinina, es estímulo para contracción de vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la secretina, la colecistoquinina, como les digo, la CCK, la somatostatina, ya deben ver que es una hormona inhibitoria. En todo lugar donde veamos, la somatostatina es inhibitoria. ¿Ya? Acá, a nivel del páncreas, también vamos a ver que es una inhibitoria tanto de lo que es la insulina como el glucagón. En endocrino, ¿no? Las próximas clases que vamos a ver es inhibidora de la hormona del crecimiento. O sea, la somatostatina es una hormona inhibidora, ¿ya? En tres lugares lo vamos a ver por eso. A nivel gástrico, inhibiendo la producción de ácido clorhídrico. A nivel pancreático, inhibiendo lo que es la insulina y el glucagón. Y a nivel endocrino, inhibiendo la hormona del crecimiento, ¿ya? Y lo que es el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Entonces, todas estas sustancias obviamente van a disminuir la producción de ácido clorhídrico. Entonces, la más frecuente, o la que ocupa el mayor porcentaje, si está bien, es la fase gástrica, 60%, y a nivel del antro, como dijimos, importantísimo, se produce la gastrina. Ya es lo incorrecto, está, porque la acetilcolina, como con la gastrina, utilizan el calcio, ¿ya? Y aquí vamos con esta pregunta que les decía, ¿no? Fármaco que actúa bloqueando los receptores de histamina, bloqueando la producción de ácido clorhídrico. Entonces, mira, si se dan cuenta acá, fíjense en esta parte nada más, ¿no? Primero, tenemos un receptor M3, ¿no? Ya habíamos dicho. Los receptores colinérgicos, tenemos receptores muscarínicos y tenemos receptores nicotínicos. Entonces, dentro de los nicotínicos habíamos hecho el nicotínico muscular, ¿no? Para la contracción muscular, por medio de acetilcolina igual, y el nicotínico ganglionar. Y de los muscarínicos les había dicho que el M2 era el importante porque está a nivel del corazón, y los demás, bueno, están sobre todo el M3, por ejemplo, el músculo liso. Por eso que ahí actuaban también en M3, les dije los bromuro hipatropio, bromuro de tiotropio, ¿no? Que son bloqueadores, o sea, son antimuscarínicos en aerosol, que bloquean al receptor de M3, por lo tanto, a nivel de la vía respiratoria, ¿qué hacía la acetilcolina? Broncoconstricción. Entonces, si yo lo bloqueo al M3, ¿qué hago? Broncodilatación. Por eso es un fármaco usado para el asma, para el EPOC, ¿ya? Entonces, miren, igual, ¿no? Entonces, ya, este es el fin, ¿no? Que si ustedes entienden fisiología, farmacología, bueno, eso es fisiología, se entiende acá ahora farmacología, porque ya saben, o sea, ya, ¿qué es el receptor M3? Es un receptor muscarínico de lo que es sistema parasimpático, ¿no? Y que acá, como ven, ¿no? Por medio de la acetilcolina, genera un estímulo, ¿no? Por medio de la proteína GQ. También, por si acaso, préndanselo, puede ser pregunta de fármaco. No va a ser pregunta de EPRO, tranquilos por eso. Que utilizan como segundo mensajero al calcio, ¿no? Tanto la acetilcolina, como ven acá, como la gastrina, ¿ya? Ambos utilizan de segundo mensajero al calcio, como ven, con la proteína GQ, para estimular a la bomba de protones. Ya, mira que está la bomba de protones, que es la bomba de hidrogeniones potasio, y eso estimula a producir ácido clorhídrico. En cambio, acá tenemos la histamina, ¿no? Que por su receptor H2, no van a confundirse, porque la histamina tiene dos receptores, ¿no? Bueno, tiene más, pero importante que sepan es que el H1 es ese que está a nivel periférico para lo que es controlar o lo que genera los síntomas de alergia. Por eso que acá, y por eso acá les iba a traer, si nosotros bloqueamos esto, acá encontramos los famosos antihistamínicos, ¿no? ¿Cuáles son los antihistamínicos? Tenemos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los más importantes que deben saber, ¿no? Primera generación, ¿qué tenemos? La clorfenamina, ¿no? La difenhidramina. Esos son los de primera, ¿no? Comúnmente el más vendido, clorfenamina. Segunda generación, la famosa cetiricina, ¿no? La loratadina.
Y ya tercera generación, tenemos la desloratadina, ¿no? Y la levocetiricina. Entonces, ¿qué es lo importante de eso que siempre deben de recordar? Que los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Tienen más efecto sedativo y más efecto anticolinérgico. En cambio, estos no atraviesan barrera hematoencefálica. Y esta es una pregunta clásica de fármaco, ¿no? Que si te ponen una persona que tiene congestión nasal, ¿no? Tiene su rinitis alérgica, ¿ustedes qué van a preferir darle? Perdón, si es chofer o tiene cualquier tipo de trabajo en donde tenga que estar despierto, no le van a dar uno de primera generación porque se duerme y puede pasar un accidente. Entonces, ese es el fin de la pregunta, ¿no? Ahí le dan uno de segunda o uno de tercera generación. Ya saben cuáles son. Los que más se usan son estos: clorfenamina, cetiricina, desloratadina. ¿Ya? Son los que hay más también en postas, ¿ya? Pero esto es, entonces, como les digo, por bloqueo del receptor H1, ¿ya? En cambio, el H2, este es el que estamos hablando acá a nivel gástrico, que ese es el que produce o que estimula por medio del AMP cíclico a también estimular la bomba de protones. Entonces, cuando nosotros bloqueamos este receptor, ¿ya? Acá tenemos a la famosa ranitidina. Pues, ¿alguna vez han escuchado? O en la hospitalización, porque generalmente el omeprazol, ¿no? Y acá lo vemos también en el omeprazol. Entonces, ¿dónde actúa el omeprazol, el famoso omeprazol? El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, o sea, bloquea directamente la bomba de protones, ¿ya? Para que no se produzca ácido clorhídrico. ¿Me entienden? Entonces, ahí ya ven cómo se utilizan ¿cómo se llama? Los fármacos, ¿no? Para detener la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces acá, generalmente el omeprazol se usa de manera ambulatoria, ¿no? Cuando hay pacientes con gastritis, ¿no? Generalmente por hipersecreción ácida, ¿no? Y la ranitidina es más que todo en un ambiente hospitalario, ¿no? Porque ahí más que todo en infusión. Ya, entonces la ranitidina ya saben cómo funciona, pero no es lo mismo, no es el mismo grupo de fármacos. Bloquea también la producción de ácido, pero bloqueando el receptor H2, ¿ya? Entonces tenemos ahí la ranitidina, la cimetidina, ¿ya? La famotidina, pero los más frecuentes, ranitidina y cimetidina, ¿ya? Pero ya saben cómo actúan. Y aparte también lo otro que también les quería decir era esto, ¿no? La somatostatina, ¿no? Que en sí es como una hormona, acá no vamos a ver casi fármacos, que es por medio de la proteína G inhibitoria, ¿no? Igual con el AMP cíclico, inhibe, ¿no? Y lo otro importantísimo es esto, entender esto, que las prostaglandinas, ya las prostaglandinas, también bloquean, ¿no? Igual por la proteína G inhibitoria, ¿no? Bloquean la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? O sea, mandan un estímulo negativo también para que no se produzca ácido clorhídrico, ¿no? Por lo tanto, en otras palabras, la prostaglandina en sí disminuye la secreción de ácido clorhídrico y también aumenta lo que es el moco y el bicarbonato, o sea, generando un pH neutral. Entonces, por eso es tan importante que los AINES, ¿no? Que los AINES, que son los que bloquean, ¿no? Ya habíamos visto, bloquean la ciclooxigenasa, el COX-1, el COX-2, ¿no? Pero sobre todo por el bloqueo de la COX-1, bloquean a ese nivel gástrico las prostaglandinas, ¿no? Porque ¿qué es el sistema de la ciclooxigenasa, ¿no? El COX-1, COX-2, la producción de prostaglandinas, pues. Entonces, si nosotros bloqueamos las prostaglandinas, ¿qué vamos a hacer? Disminuir, ¿no? Esa acción que hace de producir moco, de producir bicarbonato, ¿no? De inhibir el ácido clorhídrico y por lo tanto es un factor de riesgo para generar más acidez gástrica. Es por eso que siempre decimos, cuando van a usar AINES, ¿no? Su naproxeno, su ibuprofeno. El paracetamol no tanto porque no es tanto considerado un AINES, sino más a nivel central. Pero otros que torolaco, qué sé yo, que siempre esos alimentos son después de comer, ¿no? Siempre después de comer. Porque si te los tomas en ayuna o nada, vas a generar más acidez gástrica y obviamente va a doler el estómago. Y los AINES obviamente son un factor de riesgo importante para lo que es gastritis, ¿no? Gastritis aguda, factor de riesgo para úlceras, vamos a ver. Entonces, ya saben cómo, eso es lo que tienen que entender fisiopatológicamente, cómo es que los AINES pueden llegar a generar lesiones gástricas, ¿ya? Y listo. Miren cómo se entiende, esto es una clase
farmacología. Entonces te dicen cuál, ¿qué te decía? Ya. Fármaco que actúa bloqueando los receptores de histamina, bloqueando la producción de ácido clorhídrico, ¿no? ¿Cuáles son los que bloquean histamina? La cimetidina, ¿no? La desloratadina bloquea histamina, pero no es para ácido clorhídrico, es el receptor H1. El omeprazol, ya hemos dicho, bloquea directamente la bomba de protones. Y la somatostatina es una hormona, ¿no? Que simplemente inhibe la producción de ácido clorhídrico, pero no tiene nada que ver con los receptores de histamina. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Porque ya las siguientes preguntas ya vamos a entrar a lo que es patología. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? De todo lo que ha sido fisiología, farmacología. ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Listo. Ya, entonces un break de 10 minutos y continuamos con la segunda parte de patologías.